para que tengan una idea. ¿Ya? En términos de gráfica, de orden, ¿cierto? Sí, a veces el objetivo uno tiene que colocarlo siempre. Yo no colocaría el objetivo general específico con una sola lámina, no en dos láminas. Tony, ¿tú qué estás estudiando? Lo más probable es que sea el lunes. En la mayor. ¿Y qué es? Me fui a trabajar pero Tiene un circuitito. ¿Era PPT, no? como 3 o 4 años. La presente, sí. Y después lo nuevo. No, no te dejaron. No, me da paja volver a comercial. El tema es que la mayor es muy cara, bueno. Por ejemplo, aquí no sirve solamente que coloquen una imagen. Eso es un detalle importante. Muchos de ustedes a veces colocan la imagen y se ponen a hablar. Eso no es bueno. Y tenía más Siempre tiene que matemática haber y cosas más importantes economía, entonces me da paja. en la biblioteca. Que tenían cálculo. Sí, yo no soy cálculo. De ahí empezaron su plan de trabajo Pero se la voy a copiar, no y ahí sé. empezó la asesoría. Estratégica, No, sí. metiendo Yo todos los datos congelé el importantes que pueden alimentar. Ya estoy grande. 2018. Faltan tildes, cosas así. Sí, caleta. Sí, yo sé que es como. Eso ya tiene mucho texto, ¿verdad? Sí, La mucho anterior- texto. la anterior- Mucho texto. Tengo. Ya se tiene mucho texto. Estoy más cerca de los 30 que los Pero 20. eso que tenía mapas como... Con eso te digo todo. Anteriormente había como mapas conceptuales. Eso sí, Pero está el bien. que Está bien, sí. Sí, ese estilo está bien. Por ejemplo, acá, que es la misión, que eso lo vamos a ver el segundo semestre, ellos ocuparon colores para poder hacer la referencia, está bien. Ahí en ese caso se puede. Cuidado. Mucho texto, mucho texto. Mucho texto. Se pueden hacer como esquema, cosas así. ¿Esta lluvia moja? ¿Cómo es la agua? Llegué que no moja. ¿Quién va a llegar a la casa a comer queque con un cafecito? Yo llego hasta las 9 de la noche. Miren, ellos colocaron varios anexos. Ya, eso es una buena opción, miren. Una buena opción es ustedes terminan su presentación. Ustedes terminan su presentación y dentro de su mismo PPT pueden La colocar. ventana ahí atrás. No están pescando nada. No están pescando nada. Después. No. No está atento. No. Entonces, una alternativa para hacer la PPT, ¿cierto? Es que, como a veces hay tablas, datos que a ustedes les gustaría colocar en la PPT, pero a veces no es recomendable colocarlo, uno tiene que ser preciso, ¿cierto? Por el tiempo que tiene. Entonces, uno podría dejar un espacio al final para colocar anexo. Ustedes mismos colocar anexo. ¿Ya? Y ahí pueden colocar esas tablas que ustedes consideren, ¿cierto?, que son demasiado, ¿cierto? Pero ¿por qué razón? Porque si en la exposición el profesor alguien le pregunta, oye, ¿sabes qué? Aclárame el tema de la segmentación, no me quedó muy clara tu explicación, ¿cierto?, cómo segmentaste. Entonces, ellos pusieron acá al final la segmentación más detallada. ¿Ya? Pero como anexo nomás, no es para presentarlo, sino que para que les sirva como apoyo, así no tienen que estar aprendiéndose cuestiones de memoria, números, datos, cosas que de repente les pueden preguntar. Después cuando estén en el momento de la exposición, se van a los anexos. Por ejemplo, yo habría puesto el mapa de posicionamiento en el PPT. Ya no habría puesto el mapa de posicionamiento, ¿cómo se llama acá atrás como anexo? Porque esta imagen, más la tablita al lado de cómo lo obtuvieron, es más que suficiente, es muy buena para presentarla. Ya, por ejemplo, ellos colocaron esos dos anexos. ¿Ya? Pero ustedes podrían agregar otras cosas. Ahí tenemos una presentación intermedia, ¿ya? De 5, más o menos. Para que tengan una idea. Ahí está, voy a mostrarla de para atrás, ¿no? ¿Qué pasa? Diagnóstico con tilde. Eso está malo. Porque no puedes colocar solamente lo que significa el árbol, perdón, en la cadena de valor. Tendrías que ir colocando, haberlo hecho un poco más chico y haber colocado fortalezas, debilidades en cada una, los aspectos más importantes de cada una, sus fortalezas y sus debilidades. ¿Ya? No sirve solamente colocar el instrumento, no me sirve que me coloquen las 5 fuerzas competitivas, la imagen de las 5 fuerzas que me encima la sacan de Google, ¿cierto? La imagen y no hablan. No sirve, tienen que ir
decir los aspectos importantes, ¿cierto? Que ustedes hicieron en su análisis, tienen que ir los elementos de su análisis, aquí no hay elementos. Ahora dicen, verdad, pues tiene solamente los nombres, la la estructura no. verdad. Entonces por eso no está bien. Entonces uno no sirve colocar eso, no sirve colocar un título solamente. Pero dice Alonso 2008, sí. Eso, ahí sí. Citado. Achicamos la estructura, porque todos conocemos la estructura, pero me interesa saber esta estructura porque yo me sé los nombres. Si me colocan la cadena ahora acá en medio y ocupan el entorno para colocar ciertos los elementos Sí, importantes, no hay ningún problema, ¿me entiendes? Profe, pero está la cita ahí. Eso sí tienen que preocuparse, ¿cómo se llama? ¿Está viviendo, pues? Lo otro, las fuentes. Está bien. Lo otro son las fuentes. No se olviden de ir colocando fuentes. Generalmente yo les recomiendo que las fuentes las vayan colocando, como se llama, al pie de la página. ¿Ya? En una letra chiquitita, así que no necesita ser destacado, pero sí tiene que ir todas sus PPT con fuentes. Todo lo que tenga que ver con fuentes secundarias o instrumentos que ustedes están utilizando, ¿cierto? En el caso del porte, la cadena 5 fuerzas, la cadena de valor, todos esos son instrumentos de autores, por lo tanto, si tiene que uno citar, uno puede colocar porte 1900 y tanto, ¿cierto? O 2000 y tanto, ¿cierto? O puede colocar elaboración propia basado en modelo de Michael Porter, tanto. Cuando uno ocupa el modelo y le agrega cosas a uno normalmente coloca elaboración propia basado en el modelo tanto. Entonces, uno ocupó el modelo para poder hacer algo. Esa es la lógica de cómo tienen que ir colocando sus fuentes. Todo tiene que ir con cita, con fuente, etc. No van a poner una bibliografía en la última página porque no es necesario. ¿Ya? Porque algunas veces colocan bibliografía al final, no es necesario. En las presentaciones no se hace eso. Solamente los informes. Entonces, esos detallitos les pueden servir. Por ejemplo, este tipo de esquema te ayuda, ¿me entiendes? Te ayuda a visualizar mejor el tema. Aquí está el árbol. En realidad es un esquema, pero está bien. En el fondo sirve para entender, ¿cierto?, cómo opera el árbol, ¿cierto?, cómo fueron las causas que encontraron, ¿cierto? Ahí ocuparon una fuente abajo, miren, fíjense. Relación propia basada en el modelo de León Rosenberg 2021. Así debería ser. ¿Ya? Esa sería la lógica de las fuentes que ustedes tienen que ir colocando. ¿Ya? Otro detalle, por ejemplo, en todas las láminas debería ir el logo del autónomo. En todas las láminas debería ir el logo del autónomo. ¿Ya? Pero chico, no es necesario que le planten el logo así como que ocupe un cuarto de página, ¿cierto? No, un loguito chico que se vea, ¿cierto?, que evidencia, ¿cierto?, que cada una de las láminas, ¿cierto?, pertenece, como se llama, a un informe hecho en la universidad. Creo que ahí le pusieron Cubo, que es la empresa que le hicieron la Esa es la empresa que le hicieron el análisis. ¿Y tiene que ir el logo? Algunos pueden colocarlo, no es necesario. Pero estaría chocando. Pero podemos colocar, pero sí, evidentemente hay que colocarlo cuando identifiquen la empresa o cuando hablen de la P de producto. Acuerda que dentro de la P de productos, ¿cómo se llama? Entra la marca, en marketing, ¿cierto? Lo que le toca en la parte de marketing está la marca, ahí sí podría ir. No necesariamente tendría que estar asociado, ¿cómo se llama?, a la empresa. Pero al principio sí, para saber, ¿cierto?, de qué empresa estamos hablando y todo eso podría ser, o cuando identifiquen la empresa. ¿Ya? Sí. Si se fijan, acá pusieron como tapas, ¿ya? Se pueden hacer esas tapas, ¿ya? Hacer una tapa para ir pasando de un gran tema a otro gran tema, ¿cierto? Uno puede ir haciendo esas tapas, ¿ya? Pero no se van a detener en esa etapa para exponer. Oye, ¿sabes qué? Ahora vamos a pasar a presentar la empresa y pasan al tiro, o sea, es para que quede bonito, ¿cierto?, en forma de etapa, no es para perder tiempo en términos de presentación, sino que para dar un orden, una estructura. Otra cosa que yo, por ejemplo, destaco acá esto, hicieron un esquema, en el caso nuestro va a ser táctico operativo, ¿cierto? Hicieron un esquema y después fueron agregando este monito acá para ir como dándole, identificando qué etapa están, fíjense. ¿Se entiende? Eso también le da otro matiz. Acuérdense que una presentación tiene que ser dinámica, tiene que haber, ¿cómo se llama?, imágenes, texto lo suficiente. Hay algunas cosas que tiene que ir mucho texto, por ejemplo acá habla del objetivo y ahí hay que hacer el análisis completo, pero para que no se vea tan lleno de texto, ellos hicieron, por ejemplo, yo les sugerí que, por ejemplo, para hacer la misión, ¿quiénes somos? Entonces ellos ahí responden, en esa parte responden cómo se llama esa pregunta y así van construyendo la misión de acuerdo a este modelo. Ocuparon el modelo, ¿cierto?, ese modelo para poder hacer esa misión. ¿Ya? Aquí ocuparon a Fred Davis, ¿cierto?, para poder hacer, ¿cómo se llama?, el otro modelo. Y así
fueron armando su presentación. Entonces, aquí el plan de acción, yo por ejemplo, en vez de colocar una tabla con tantos detalles, es importante saber todas las cosas que va a hacer, pero yo podría ir colocando, no sé, pues si voy a hacer de marketing, oye, vamos a publicar, ¿cómo se llama? Vamos a hacer un afiche, ¿cierto? O algo para publicar en las redes sociales. Hago el boceto, ¿cómo se llama? Del afiche propuesto en el fondo. Eso habla mucho más que escribir que voy a hacer un afiche, ¿cierto? O un contenido para las redes sociales. Mejor hago la imagen, ¿cierto? Diseño la imagen de ese contenido y eso me va a ayudar mucho más a explicar cómo se llama el proceso, se va a ver trabajo. Aquellos que tienen exposiciones asociadas a costo, a inventario, van a tener que ir colocando necesariamente sus pantallazos de su planilla que van a hacer, pero no coloquen solamente el pantallazo, podrían ir colocando algunos globos de texto, ¿cierto? Con flechitas que vayan explicando, mira, aquí nosotros hacemos esto, en esta parte hacemos esto otro, y eso ayuda a hacer mucho más interactiva la presentación. Y otra cosa más, detalles. Por ejemplo, detallitos, para mí son detalles, pero son detallitos. Cuando yo voy a cortar y copiar una tabla de Word, de Excel, tengo que ser precavido, por ejemplo, que no se vean esas líneas, se nota el tiro que está cortada. Yo les recomiendo generalmente que, en vez de cortarla como foto, porque eso les pasó por recortarla como foto, ¿cierto? Yo la copio, ¿cierto? La tabla, primero la diseño, que quede bonita, ¿cierto? Con los signos pesos, los numeritos, ¿cierto? Todo ordenadito, alineado, ese tipo de detalles tienen que preocuparse que enero yo igual lo habría puesto centrado, por ejemplo, detalles así que queden cachaditas, la tomo, la copio, ¿ya? Y cuando me voy al PowerPoint, coloco pegado especial. Hay que pegar, ¿cierto? Si uno mete la flechita de abajo de pegar, es pegado especial. A ver, aquí. Por ejemplo, vamos a ver si podemos hacer aquí, voy a hacer el símil nomás, se supone que no estoy en Excel, pero voy a pegar el Excel del otro lado, para que se note la idea. Ya, supongamos que yo marco aquí mi tablita, ¿cierto? A copiar y me voy, ¿cómo se llama? A mi Word, ¿cierto? Y digo pegar. Pegado especial, y este pegado especial, bueno, aquí está el icono, pero si usted abre pegado especial, aquí aparece un montón de formatos. Lo que a nosotros nos sirve para pegar una tabla Excel o cualquier tabla para que no se les desconfigure y les quede bien, es pegar la imagen MetaArchivo mejorado o imagen de MetaArchivo Windows. Cualquiera de esas imágenes nos sirve. Pongamos MetaArchivo mejorado, a aceptar. Y ahí se pega la tabla. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta tabla? ¿Cierto? Es que si yo la achico, se achica, no se desconfigura. Entonces se pegó como foto. Entonces yo podría ordenarla y dejarla mejor. Y se fijan que como está diseñada, ya no se ven los bordes y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que uno recomienda normalmente cuando es en Excel? Que uno debería, antes de empezar a armar su tabla, debería, ¿cómo se llama? Pintar el fondo blanco, así. De manera que cuando uno copia algo no aparecen las rayitas, estas rayitas que son, sino cuando uno las copia, ¿cierto? Aparecen esas rayitas. Entonces, sobre esta tabla yo empiezo a diseñar mi tabla. Entonces ahí no se van a ver, ¿cómo se llama? Las líneas intermedias, ¿cierto? Y ahí no se les va a ver feita. ¿Ya? ¿Qué otro detalle más? Estas dos tablas las cortaron y las pegaron. Aquí se nota que está cortada y pegada, como foto. La recortaron como foto, usaron en el fondo el recorte de pantalla. Ya, aún no se da cuenta. Esos detallitos les da seriedad, pulcritud, se preocuparon esos detallitos. Yo sé que igual no es una cuestión que sea impactante, ¿cierto?, en una presentación, ya no va a afectar el contenido de la presentación, pero a veces en los detalles están, ¿cierto?, las grandes diferencias. Entonces, se ve que hay trabajo, hay un tema. Por ejemplo, aquí colocaron estos pequeños iconos. ¿Se acuerdan que yo les mostré la página de SlideGo para poder hacer, ¿cómo se llama?, presentaciones? Y todos estos loguitos, estos iconitos están al final de la página de SlideGo, están esos iconos que uno los puede ir ocupando, ¿cierto?, para colocar algo. Oye, si voy a hacer una cosa, un checklist de algo,
pongo un ticket bonito, ¿cierto? Me preocupo de esos detalles. Por eso una presentación se demora en hacer. ¿Ya? Por eso les estoy diciendo que ojalá ya desde ya elijan cuál va a ser su matriz, cuál va a ser ahora empiecen a elegir cuál va a ser su plantilla que van a utilizar y empiecen a construir ya lo más esencial. Si ya saben que van a tener que colocar un pedestal, empiecen a construirlo. Yo les mostré la otra vez cómo poder hacer un pedestal diferente. ¿Se acuerdan que se los mostré cuando les mostré esa como una ampolletita, ¿cierto? Que aparecía, ¿cierto? Creo que la otra vez se los mostré. Cómo hacer un pedestal diferente, cómo hacer algo diferente. Aprovechen de ir haciendo esas cosas ahora. Ir construyendo a alguien que es alguien del grupo que se dedique a ir construyendo de a poco, ¿cierto? La PPT, de manera que después sea más fácil construir la lámina. Es un 25%, así que vale la pena. Antes no valía nada, así que era un promedio, ¿no? En el fondo, la posición de la primera que tuvimos. Aquí no, pues aquí equivale una nota. La PPT equivale a un cuarto de la nota, o sea, la presentación equivale a un cuarto de la nota. Entonces, póngale pepino, ¿cómo se llama?, a hacer una presentación cachadita, ¿ya? Ese día lo mismo, formales, bien formales, ¿cierto? ¿Ya? Nada de zapatos, zapatillas que llegaran algunos, ¿cierto? Formales, como corresponde, con corbatita, impecable, ¿cierto? No casual, no, ¿cómo se llama?, con pantaloncito docker y camisa, no, formales, ¿ya?